Entonces, ¿qué vamos a iniciar, amado hermano? El libro de Hechos o de los Hechos. Algunos le ponen de los apóstoles, otros le ponen del Espíritu Santo. Lo importante es entender cuál es el tema central de Hechos, hermano. ¿Cuál es el tema central de Hechos? ¿Qué ve usted ahí ahorita en lo que leímos? ¿Cuál es el tema central? Es la predicación del Evangelio del reino de Dios. ¿Se acuerda usted en qué terminó el Evangelio de Mateo, amado hermano? ¿Se acuerda usted? Lo vimos hace una semana. Vimos la gran comisión. Vimos que nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio, al final, cuando Él ya muere, resucita y está a punto de irse al cielo, comisiona a sus apóstoles. ¿Qué comisión les da? Que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿de qué nos va a hablar Hechos? De esa continuidad de esa comisión. Nos va a hablar de esa continuidad. Él ya comisionó, ¿y qué vamos a ver en Hechos? A los discípulos de Cristo, a los apóstoles, predicando el Evangelio del reino. ¿Por qué digo que del Evangelio del reino? Cuando Jesucristo inicia su ministerio, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A ver, ¿qué nos estaba diciendo ahí Cristo? ¿Para qué, mi hermana? ¿Para qué nos arrepintamos y creamos en el Evangelio? Sí, pero de acuerdo a lo que estamos hablando ahí, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios, amados hermanos. Para entrar al reino de Dios. Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios. En un sentido, ya el reino de Dios está aquí. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Los que se han arrepentido y han creído al Evangelio, que tienen el nuevo nacimiento, ya pueden ver y ya entrar al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesucristo siempre comparaba el reino de Dios en parábolas. Siempre decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Y empezaba a contar una parábola. Decía, un rey hizo una fiesta y fue y llamó a los invitados a que vinieran a esa fiesta. ¿Y qué hicieron los invitados? No quisieron ir a la fiesta. ¿Pero a qué estaba comparando eso? Al reino de Dios. ¿Sí está quedando claro, amados hermanos? Entonces Jesucristo predica el reino de Dios, amén. ¿Qué es lo que van a predicar los apóstoles? Porque de hecho, antes de ascender Cristo, ¿qué hizo durante los 40 días? Ahí dice, les estuvo hablando del reino de Dios. Ahí lo vamos a ver, miren, en los pasajes que vamos a ver ahorita, mire, vamos a leerlo. Vamos a estudiar del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué, mi amado hermano? Entonces, ¿de qué estuvo hablando Cristo en todo su ministerio? Del reino de Dios. Siempre decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar, la semilla cayó aquí y aquí, y así él empezaba a dar sus enseñanzas, hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Sí? Cuando alguien cree, ¿a dónde entra? Al reino de Dios. Los apóstoles van a empezar a predicar que Jesucristo es el Señor del reino de Dios y que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que es a través de Cristo que uno entra al reino de Dios. ¿Sí está quedando claro hasta ahí, amado hermano? Es muy importante que entendamos esto. Miren, hay una parábola que Cristo enseñó y comparó el reino de Dios como una semilla de mostaza, que dice que
Una semilla de mostaza es la más pequeñita de todas las semillas, pero que cuando es sembrada, esa semilla llega a crecer más grande que un árbol, o ser como un árbol. ¿A qué se está refiriendo ahí? A que el reino de Dios, ¿cómo empezó? Con un grupo pequeño. ¿Sí? Cuando Él viene y predica, eran pocos discípulos, eran pocos los que creyeron en el Evangelio. ¿Cómo era ese grupo? Pequeño. De hecho, Él les llama manada pequeña. Pero ¿cómo termina ese grupo? Dice Juan el evangelista en el Apocalipsis que él vio una multitud que nadie podía contar. De toda tribu, nación, pueblos y lengua. Si usted ahorita en lo que leímos en Hechos 1:8, perdón, dice que el evangelio del reino, ¿dónde se va a predicar? Jerusalén, Judea, Samaria y a todas las naciones. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? ¿Cómo termina el libro de Hechos? ¿Dónde se encuentra Pablo? En Roma. En Roma. ¿A qué pertenece Roma? ¿A qué continente pertenece? A Europa. A ver, ¿dónde empezó el evangelio? En Jerusalén. Luego fue a Judea. Luego a Samaria. Luego de ahí se empezó a expandir por toda Asia. Dice Pablo que él predicó el evangelio en toda Asia. Después fue a Grecia y terminó en Italia, en Roma. Ahorita, ¿dónde está el evangelio? En todos los continentes del mundo. ¿Sí ve la gran comisión? ¿Sí ve de qué va a hablar Hechos? De ir llevando el evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Vamos a ver el ministerio de Pablo, el ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro era a los judíos y el ministerio de Pablo era ¿qué? A los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante que lo entendamos. Yo tengo que entender, bueno, ¿de qué me va a hablar Hechos? Continúa el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué el ministerio de Jesucristo? Porque no es obra de hombres. Aunque los hombres van a ser los encargados de ir a predicar, necesitan recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Porque la obra es de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermanos? Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar aquí en Hechos 1:1. ¿Quién es el autor de Hechos, amados hermanos? Se cree que es el evangelista Lucas. ¿Sí? ¿Y por qué se cree que es él? Porque dice ahí, en el primer tratado, oh Teófilo, a ver, ¿qué está hablando el autor de Hechos? Que ya hubo un escrito de él. ¿Sí? En el primer tratado, en el primer escrito, oh Teófilo, o sea, ya él ya escribió algo. ¿Qué es lo que escribió ya Lucas? Su evangelio que lleva su nombre, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ir, vaya usted a Lucas. Gloria a Dios. Vamos a ver quién era Lucas, hermano. ¿Qué dice el evangelista Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué, amado hermano? A ver, ¿qué está diciendo Lucas? Que ya muchos habían tratado de ¿qué? De escribir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De escribir lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba, lo que Él hacía, sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cosas que entre nosotros han sido ¿qué? ¿Sí está conmigo, amado hermano? A ver, a Lucas se le predica del evangelio de Jesucristo. ¿Él cómo ve esa predicación? Cierta. O sea, él reconoce que lo que él escuchó del evangelio es la verdad. ¿Por qué es posible esto? Porque él nació de nuevo. Porque él es un verdadero creyente y el Espíritu Santo lo está guiando ¿a qué? A toda verdad. Eso le pasó a usted y a mí si somos verdaderos creyentes. Yo sé que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. Y esto no me lo
me lo dijo un hombre, el Espíritu Santo. Amén. Y vea lo que dice Lucas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. A ver, ¿quién discipuló a Lucas? Léalo ahí con calma, no me vea a mí, no adivine, ahí lo dice, a ver, léalo ahí. Tal como nos lo enseñaron, ¿quién le enseñó a Lucas, hermano? Ahí dice, los que desde el principio, ¿qué? ¿Quiénes lo vieron a nuestro Señor Jesucristo? Sus apóstoles, amado hermano. Sus apóstoles, los discípulos que andaban con Jesucristo. ¿Por qué está diciendo esto Lucas? Porque Lucas escribió el Evangelio no siendo un testigo ocular. ¿Qué quiere decir? Que Lucas jamás anduvo con Jesucristo. Él todavía no era creyente cuando Jesucristo andaba predicando el Evangelio. Pero después los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio y ¿quién se convierte? Lucas. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? ¿Por qué es importante esto? Porque Lucas, ¿cómo es que él escribe su Evangelio si él no estuvo con Jesucristo? Porque ahorita vamos a leer que él investigó cuidadosamente, anduvo investigando, entrevistando a María, a los apóstoles, y ellos le iban dando información, y fue como escribió el Evangelio de Lucas. ¿Sí estamos hasta ahí, amados hermanos? Mire, vamos a leerlo ahí, Dice ahí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Está hablando de testigos, ¿qué? Oculares. Y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes fueron los ministros de la palabra? Los apóstoles, hermano. Pero dice Lucas, pero me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dicen? Con diligencia. Aquí diligencia dice con mucho cuidado. No fue una investigación a la ligera. ¿A quién le fue a preguntar Lucas? ¿A quién fue a investigar, hermano? A testigos oculares. No agarró y oyó rumores y chismes, no. Por ejemplo, ¿cómo él pudo escribir de que a María se le apareció un ángel? Fue con María. Y María le dijo, mira, yo estaba ahí en mi casa y se apareció un ángel y me dijo así y así. ¿Cómo él supo por qué el papá de Juan se quedó mudo cuando vio al ángel? Fue con la familia de Juan el Bautista y preguntó y investigó cuidadosamente todo lo que él escribió. ¿Cuántos? Ahora, ¿por qué es importante Porque alguien podría decir, entonces, si Lucas lo escribió investigando, ¿no fue inspirado por el Espíritu Santo o no? Sí es inspirado por el Espíritu Santo. Aunque él lo escribió investigando, la palabra de Dios dice que todas las escrituras es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo lo escribió él? Investigando con diligencia. Todas las cosas, ¿desde dónde, hermano? Desde su origen. Juan el Bautista escribe desde que se anuncia el nacimiento de Jesús, desde que se anuncia el nacimiento de Juan, desde el principio. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermano? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Por qué vimos esto, amado hermano? Porque ahorita vamos a ver que en Hechos, él escribe el libro de Hechos, pero él sí en parte fue un testigo ocular. A ver, ¿qué fue Lucas en Hechos? Él sí anduvo con Pablo. Él era compañero de Pablo en sus viajes misioneros de Pablo. Él andaba con Pablo. Lo vamos a ver ahorita. O sea, él sí escribió Hechos porque él vio muchas cosas con sus propios ojos. ¿Sí ven la diferencia, amado hermano? Mire, vamos a verlo ahí. En Filipenses 23, 24. Y creo que no es Filipenses, hermano, creo que es Filemón. Ahí creo que me equivoqué, a ver. Es Filemón, hermano. Es Filemón, perdón. Si encuentra Hebreos, atrasito de Hebreos, está Filemón. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Dice así,
Está escribiendo Pablo y dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. A ver, ¿qué era Lucas? Si usted lee en el libro de Hechos 16, vamos rápidamente, Hechos 16. Hechos habla de 3 viajes que hizo Pablo, 3 viajes misioneros. Y en Hechos 16 ya está en el segundo viaje misionero. Y ahí Lucas habla él habla que él estaba ahí, mi amado hermano. Hechos 16:11. ¿Lo tenemos? Dice: zarpando pues de Troas, ¿qué dice Lucas? Vinimos. A ver, ¿qué entiende que dice vinimos? Que él estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. En el tercer viaje misionero, Hechos 25, él vuelve a decir que él estaba ahí. Ahí ya vemos que es el tercer viaje. Y vea lo que dice Lucas. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Que le dije Hechos 25, ¿verdad? Estos habiéndose adelantado, ¿qué dice? No se esperaron. ¿Ya él estaba ahí, amado hermano? Sí. En la segunda carta de Timoteo, Pablo anuncia que está a punto de que ya va a morir. ¿Cuántos han leído? Él dice que ya su partida está, ¿qué? Que ya está a punto de ser sacrificado. Ya va a morir. Vamos a verlo, mire. Vamos, segunda de Timoteo 4:6. Por ahí agüita, por favor, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo 4:6. Pablo estaba en la cárcel, amado hermano, o estaba en juicio. Dice: porque yo ya estoy para hacer, ¿qué dice? Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Y dice que ya lo empezaron a abandonar sus compañeros de milicia, aquellos que lo acompañaban en sus viajes, ya lo estaban abandonando, hermano. El primero que dice que lo abandonó, ¿quién fue? Demas, en el 10. Porque Pablo le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. En el 9 le dice, pero en el 10 dice: porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado amando este mundo. Y en el 16, ¿qué dice? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Quién es el único que estuvo con Pablo hasta el final? Lucas. ¿Dónde lo dice? En el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos que Lucas era un verdadero y fiel creyente. ¿Sí lo ve, amado hermano? Bueno, Lucas tenía como profesión ser médico y él fue un testigo ocular en mucho del libro de Hechos. ¿Hasta aquí está quedando claro, amados hermanos? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Hechos 1:2. Solo quería dar esa explicación de que entendamos que en Hechos él sí fue un testigo ocular. Él fue compañero de Pablo, acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Vámonos al 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso también ya lo vimos, que Cristo se presentó con muchas pruebas convincentes de que había resucitado, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué, amado hermano? 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Vean, Cristo resucita, está 40 días con ellos, ¿y qué les manda, hermano, amado hermano? Que no salgan de Jerusalén. ¿Por qué no debían de salir de Jerusalén?
para que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. A ver, ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. Así dígalo, el bautismo. Y lo dice ahí en el 5, mire. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿qué dice? A ver, ¿qué iban a recibir los apóstoles? Mira, esta doctrina, amados hermanos, es de mucha controversia. La mayoría de los cristianos, la mayoría, porque la mayoría son pentecostales y carismáticos, creen que el bautismo del Espíritu Santo va después de la conversión. O sea que primero las personas se convierten y después necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. Así creen ellos. Nosotros creemos que cuando una persona cree en el Evangelio, verdaderamente cree, ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay textos bíblicos que pareciera que sí dicen que primero se convierten y después reciben al Espíritu Santo. Por ejemplo, los apóstoles, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Eran incrédulos o eran creyentes? Eran creyentes. Eran creyentes, ¿no? Y después de que ya eran creyentes, Cristo les dice, esperen la promesa, suben al aposento alto y están orando, y viene ¿qué? Y son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pareciera que como que hay un tiempo de conversión y como que tiempo después ¿qué? Viene el Espíritu Santo. Pareciera eso, ¿no? Pero miren, es muy importante que no hagamos doctrina de historias de hechos, porque nadie ha sido bautizado con el Espíritu Santo como ellos. Jamás nadie ha sido bautizado como ellos. Ellos dicen que vino un viento muy recio y que se le aparecieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos y que empezaron a hablar en lenguas todos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es otro error de los pentecostales y carismáticos. Ellos dicen, si tú no hablas lenguas, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso es otro error, porque Pablo dice que no todos somos apóstoles, ni todos somos profetas, ni todos hablamos lenguas. Pero todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Si tú sigues viendo, después cuando van a predicar a Samaria, dice que muchos creyeron y lo supieron los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? No lo he leído, ¿verdad? Fueron a Samaria y les impusieron las manos a los que habían creído para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que los apóstoles fueron bautizados de una manera. Y luego, ¿cómo eran bautizados los creyentes de Samaria? Les imponían las manos. Entonces se podría decir que hay que imponerle las manos a los creyentes para que reciban el Espíritu Santo. ¿Será una doctrina que tengamos que hacer una doctrina? ¿Por qué no? Porque si usted sigue leyendo Hechos, cuando se le va a predicar a la familia de Cornelio, no se le impusieron manos, se les predicó el Evangelio. Y cuando ellos escucharon el Evangelio, fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos? ¿Ya los hice pelotas o me están entendiendo un poquito? O sea, no debemos de hacer doctrina de ciertos textos bíblicos y decir, mira, aquí dice que es así y va a ser así. Y en internet, hermano, hay hasta métodos, recetas para que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. Un pastor contaba algo bien chistoso, que una mujer estaba clamando todos los días, bautízame en el Espíritu Santo, y que un día se levantó y empezó a hacer su desayuno, sus huevitos, y que al ratito empezó a hablar en lenguas y fue bautizada. Y le decía a todas las hermanas, háganle como yo, párense y hagan sus huevitos y ahí las van a bautizar con... O sea, es ridículo, hermano. ¿Tú has leído algún texto que diga que tienes que hacer algo para ser bautizado por el Espíritu Santo? Que diga ahí, mira, haz esto y vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. No. ¿Cómo fue bautizado Cornelio y su familia? Oyeron el Evangelio y fueron bautizados.
¿Eran creyentes o incrédulos? No, eran incrédulos. Ellos eran incrédulos. Cuando les fueron a predicar, eran incrédulos, ¿no? O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? No se necesita ser creyente para que recibas el bautismo. Ellos eran incrédulos, ¿no? Cornelio era incrédulo o no era incrédulo. ¿Su familia cómo era? Van y les predican, y en ese instante que oyen el evangelio y lo creen, son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Miren, esto que le está diciendo Cristo, que van a ser bautizados en el Espíritu Santo, tiene que ver con la profecía de Joel. Vamos a verla, porque después lo vamos a ver con más calma, pero ahorita vamos a verlo. Porque dice que es la promesa del Padre, ¿no? Dice Cristo es la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Vamos a verlo en Joel 2:28. Si encuentra Daniel, Oseas, llega Joel. A ver, ¿qué había prometido Dios en Joel 2:28? Que iba a derramar su espíritu en toda carne. Otra vez, a ver, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Por qué dice sobre toda carne? Porque en el Antiguo Testamento, ¿dónde era derramado solamente el Espíritu Santo? Solo en el pueblo de Israel y solo en ciertas personas que realizaban un oficio. ¿Se acuerda usted? Lo vimos el día miércoles. Solo aquellos que eran llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos como un símbolo de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Hasta ahí estamos bien, amado hermano? Pero ahora dice que sobre toda carne. ¿Esto tiene que ver con ir a predicarle a todo el mundo? ¿Sí está conmigo, amado hermano? Sí. Ahora el Espíritu Santo, ¿dónde va a ser derramado? En mexicanos, hondureños, europeos, asiáticos, africanos que crean en el evangelio. ¿Sí estamos ahí? Ahora, ¿por qué? ¿A dónde me lleva el que sea yo bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con la persona para que sea bautizada? Tiene que ver con la salvación. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la salvación. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo en Joel. Dice que después de derramar el Espíritu Santo, ahí habla de algunas señales, ¿no? Que van a haber visiones, tener sueños. Pero en el 32, ¿qué dice? A ver, ¿qué tiene que ver el bautismo del Espíritu Santo con invocar al Señor Jesucristo y ser salvo? ¿Qué tiene que ver? Dice el apóstol Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo es que una persona cuando oye el evangelio puede arrepentirse y confesar a Jesucristo como su Señor? ¿Cómo puede ser eso? Por el Espíritu Santo. A ver si está quedando claro lo que quiero explicarles, hermano. A lo mejor no soy muy claro. A ver, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la salvación? Que sin el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Era un maestro de la ley. Era una persona que se consideraba ser hijo de Dios. Se consideraba ser del pueblo de Dios. Y viene con Jesucristo y le dice: nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Así le dijo, ¿no? O sea, muy amable, muy reconociendo a Jesús como un rabí, un maestro. ¿Qué le dice Jesucristo? Gracias, Nicodemo, porque me reconoces. Mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, ¿cómo alguien puede ver el reino de Dios? Naciendo de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Cuando el Espíritu Santo viene y entra en la persona. Cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo. A ver, ¿hasta ahí ya quedó claro? A ver, ¿cuándo nace una persona? Cuando es bautizado por el Espíritu Santo. En ese momento la persona nace de nuevo, nace del Espíritu. ¿Sí estamos ahí? Y ahora él puede ver el reino
y ha entrado en el reino. Él ahora reconoce a Jesucristo como Dios, como el Creador, como el Señor, como el único y suficiente Salvador. Y desde ese día su vida cambia. Él se creía dueño de su vida, vivía para el pecado, ahora sabe que es siervo de Cristo, siervo de la justicia, ahora dedica su vida a servir a su Señor Jesucristo. Ha entrado al reino de Dios. Al ser bautizado, ¿qué? Por el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos, amados hermanos? Miren, ahora aquí dice en el 32, y todo aquel que invocar el nombre de ¿quién, hermano? De Jehová. ¿Y qué dice en el libro de Romanos? ¿Qué dice? Que todo el que invocar el nombre de ¿qué? Pero de Jesús. De Jesús. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? A ver, aquí ¿qué dice? Que el que invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. ¿Y en Romanos qué dice? El que invocar miren, en Romanos dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. ¿Sí vio? Pero aquí ¿qué dice? Entonces, ¿quién es Jehová? Jesús es Dios. Esto muéstraselo a un testigo de Jehová. A ver, aquí dice que si confiesas a Jehová, eres salvo. ¿No dice así? ¿Sí dice sí, sí? ¿Y en Romanos qué dice? Que si confiesas a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermanos? Gloria a Dios. Miren, ¿qué más estaba? Vamos ahí a Ezequiel 36, 24. A ver, ¿qué había prometido Dios en Ezequiel 36, 24? Amén. Que iba a transformar a los pecadores. ¿Cómo lo iba a hacer? A través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la regeneración. ¿Cuántos dicen amén? Él lo había prometido ya en Ezequiel 36, 24. ¿Lo tenemos? Y yo os tomaré de todas las naciones. A ver, ¿de dónde iba a tomar pueblo el Señor? Es lo que estamos viendo, que van a ser los apóstoles, ir a predicar el evangelio. ¿A dónde? Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es nuestra ciudadanía de los creyentes, hermano? El reino de los cielos. Ese es nuestro país. Nosotros no somos de aquí. ¿Estamos bien hasta ahí? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A qué simboliza el agua limpia, hermano? A la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos iban a predicar el evangelio. ¿Qué iba a ser el evangelio? Seréis limpiados de todas ¿qué? A ver, ¿qué hace el evangelio en alguien que se arrepiente y cree? Sus pecados le son perdonados y él es santificado, libertado de la esclavitud del pecado. ¿Vamos hasta ahí bien, amados hermanos? Y de todos vuestros ídolos, ¿qué dice? Os limpiaré. ¿Antes teníamos muchos señores? Sí. Nuestro trabajo, el dinero, el marido, etcétera, etcétera. Hoy, ¿quién es nuestro único y suficiente Señor? Jesucristo. Ya no tenemos más ídolos. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Os daré corazón nuevo. ¿De qué le habla? Que nos van a dar corazón nuevo y de que nos van a dar un espíritu nuevo. Del nuevo nacimiento, de ser regenerados, de ser transformados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del reino de Satanás al reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí está hablando de eso? Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. De acuerdo al tema que está diciendo ahí el Señor. Los bautizaré en el Espíritu Santo. Eso quiere decir, ¿sí? Ya desde aquí estaba la promesa, que iba a poner su Espíritu Santo dentro de cada creyente. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Siga leyendo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es el ser humano antes de ser bautizado por el Espíritu Santo? Es un vil pecador.
es el ser más desobediente de toda la tierra. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia nos llama hijos obedientes. No perfectos, pero nosotros ya empezamos a guardar la palabra de Dios. Diga algo, hermano, si no, el de al lado va a pensar que usted no ha nacido de nuevo. Sí, ya eres algo obediente o no eres algo obediente. A ver, antes éramos rateros, ya no robamos. Yo espero eso de ti. ¿Sí o no? Éramos desobedientes, éramos unos viles rateros, mentirosos, adúlteros, fornicarios, idólatras, etcétera. Ya no más. No nos congregábamos, no orábamos, no le dábamos las gracias, no le dábamos la gloria. Ya ahorita, gracias a Dios, lo estamos haciendo. Ya estamos obedeciendo, ahí vamos. ¿Cuántos dicen amén? Antes aborrecíamos a todo el mundo. Hoy estamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Ya estamos en esa obediencia, pero no por nosotros, su Espíritu Santo. Jamás te vayas a jactar tú de que tú ya, no, el Espíritu Santo. ¿Sí? Después vamos a ver más del Espíritu Santo, pero ahorita con eso nos quedamos. Hasta aquí entonces está quedando claro qué iba a hacer el Señor, amado hermano, cuál era la promesa de Dios. ¿Sí? Nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y Cristo le dice en Hechos 1:4, esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. A ver, ¿quién les habló de ese bautismo del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. ¿Dónde les habló? ¿Dónde usted recuerda que Cristo les habló del bautismo del Espíritu Santo? Iba a mandar otro consolador. ¿Alguien más? Vaya usted a Juan 7. Le vuelvo a exhortar, amado hermano, a que lea su Biblia. Juan 7:37. ¿Se acuerda usted que Cristo siempre los invitaba a Él? ¿Sí? ¿Sí recuerda? Los que están casados y cargados, vayan a la iglesia. Vengan a mí. ¿Sí o no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que come de mí tiene vida eterna. Siempre es hacia dónde? A Cristo, ¿no? ¿El evangelio de quién se trata? De Jesucristo. Dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, aquí es una fiesta judía, Jesús se puso en pie, lean voz baja usted, hermano, y escuche en su mente, me dice, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga, ¿a dónde? Ahí que entendemos, amado hermano, que vengamos a Cristo, que Él tiene palabras de vida eterna. A ver, ¿qué tiene Cristo? El que cree en mí, vean, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice, hermano? ¿Qué quiere decir Cristo que correrán ríos de agua viva en alguien que cree en Él? Siga leyendo, ahí está la respuesta. ¿Qué quiere decir que en alguien que cree en Jesucristo van a empezar a correr ríos de agua viva? Que va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahí lo dice, miren. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? A ver, ¿ya entendió, amado hermano? ¿Cómo somos bautizados por el Espíritu Santo? Cuando se nos predica el Evangelio, cuando lo oímos y lo creemos, es porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que alguien tiene al Espíritu Santo? Da testimonio su vida de que él ha creído en el Evangelio. Por eso cuando entrevistamos a alguien, siempre le vamos a preguntar, ¿qué te predicaron? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo llegaste a Cristo? La mayoría de los pentecostales y carismáticos te va a decir, tuve una visión, vi un ángel, se me apareció Jesucristo, Jesucristo me sanó, Jesucristo me bendijo en mi negocio. ¿Así se tiene el Espíritu Santo?
O sea, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo? A Jesucristo. Un creyente sabe ahora quién es Jesús. Sabe quién es Jesús. Entiende que el Hijo de Dios, siendo santo y sin mancha, tuvo que morir como un pecador. Lo entiende. Porque sabe que su pecado tenía que ser castigado en el Hijo de Dios. O sea, él entiende eso, hermano. Él entiende el Evangelio. Él entiende que se le predicó que se tenía que arrepentir. No de que vio una visión y de que sintió bonito, no. A mí se me dijo que me tenía que arrepentir. Y yo lo creí. Y entendí que mi vida era una vida de pecado y que la paga del pecado es muerte. ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? O sea, alguien puede dar ese testimonio. Yo era un miserable pecador. Borracho, adúltero, fornicario. Y la gente que me conoce te lo va a decir. Pero era. En Cristo soy una nueva criatura. ¿Por qué? ¿Porque le eché ganas? Porque fui bautizado con el Espíritu Santo. Y Él me regeneró. Me hizo una nueva criatura. ¿Sí queda claro, amado hermano? Y ahí lo dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ponga atención. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces, ¿quién estaba operando en los milagros de Cristo? Pero era el Espíritu Santo. Cuando Cristo hacía un milagro, ¿lo hacía con el poder de qué? Del Espíritu Santo, amado hermano. ¿Quién operaba cuando eran ungidos los reyes? ¿Quién operó en David? Porque aquí dice que todavía no ha venido el Espíritu Santo. No ha venido en el sentido de que el Padre iba a derramar su Espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Y ese Espíritu iba a venir a morar en los creyentes para siempre. A ver, el Espíritu Santo no ha venido en el sentido de que va a venir a morar en el creyente ¿para cuándo? Para siempre. ¿En el Antiguo Testamento podía venir e irse de una persona? Sí. ¿No se fue de Saúl? Él no vino el Espíritu Santo sobre Saúl y no se fue. Pero en los creyentes ya no se va. Lo podemos contristar. Y nuestro papá nos va a disciplinar si lo contristamos. Pero no se va. Ahorita lo vamos a ver. Si tú ya tienes al Espíritu Santo, está garantizada tu salvación. Sí, porque sí. Porque el Espíritu Santo vino a morar en ti para siempre. ¿Estamos hasta ahí, amados hermanos? Vamos a verlo ahorita. Te voy a dar la cita. Juan 14, 15. Yo espero que no los esté enredando mucho, mis amados hermanos, pero que usted entienda que si usted es creyente ya fue bautizado ¿con qué? Por el Espíritu Santo. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por algún tiempo. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Ponga atención, al cual el mundo no puede recibir. A ver, ¿por qué el mundo no lo puede recibir? Porque ni le conoce, ni quiere arrepentirse, ni quiere creer en Jesucristo. No quiere, el mundo no quiere. ¿Sí estamos? Pero vosotros le conocéis. A ver, ¿qué sabe un creyente? Un creyente conoce al Espíritu Santo. Un verdadero creyente conoce el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿No eres creyente, amado hermano? Él convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio. Yo no hubiera visto mi pecado si no fuera por el Espíritu Santo. Yo me creía bueno. ¿No le pasó a usted?
¿Cuándo te viste como una basura, como un miserable pecador? Cuando vino el Espíritu Santo. Y ahí dijiste, sí, yo soy esto que dice aquí. Yo soy un borracho, soy un adúltero, un fornicario y merezco el infierno, porque aquí está escrito que la paga del pecado es muerte. Yo sí he pecado contra Dios. ¿Cómo lo supiste si el mundo se cree bueno? El Espíritu Santo. Nosotros sí lo conocemos. No lo vemos así físicamente, pero lo vemos operando en nuestra vida. ¿Qué me lleva a mí a levantarme y llorar? El Espíritu Santo. ¿Qué me lleva de repente a tener un deseo de venir a las Escrituras y querer conocer más a Dios? Porque ahora puedo entender la Biblia. Si antes no la entendía. El Espíritu Santo. Yo lo conozco. Está en mí y está en ti si eres un creyente. ¿Sí lo conocemos o no lo conocemos, amado hermano? Dice ahí, vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cristo se fue pero nos dejó huérfanos? No, envió a su Espíritu Santo. Juan 16, 5. Aquí los apóstoles habían oído de Cristo que ya iba a morir y se iba a ir con el Padre. ¿Cómo se pusieron los apóstoles? Tristes los apóstoles. ¿Qué les dice Cristo? Pero ahora voy al que me envió. Ya se va a ir con el Padre, ¿verdad? Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿cómo estaban los apóstoles? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. A ver, ¿por qué convenía que Cristo muriera, resucitara y se fuera con el Padre otra vez? Para que fuera enviado el Consolador. Dice, porque si no me fuere, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Gloria a Dios. Vamos ahí a Hechos 1:5 ya, para ir cerrando. Yo espero que sí nos haya quedado claro. Y ahorita vamos a dar más textos bíblicos de qué pasa cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. Hechos 1:5, ¿lo tienen? Aquí ya vimos que dice que espere la promesa, que es el bautismo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados, ¿qué dice? Dentro de no muchos, ¿qué? Días. Sí, miren, vamos a verlo ahí en 1 Corintios 12:13. Que todo creyente ya fue bautizado. Vamos a verlo aquí en 1 Corintios 12:13. A ver qué dice. Porque con un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos bautizados. ¿Cuántos, hermano? Todos. ¿Bautizados qué dice? A ver, cuando el Espíritu Santo te bautiza, ¿a dónde te sumerge? No, al agua no, hermano. Ahí habla de un cuerpo. En su cuerpo. En su cuerpo, hermano. ¿Cuál es su cuerpo? Su iglesia. A ver, ¿tú cómo entras a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo? Por el Espíritu Santo. O sea, los pentecostales y carismáticos dicen que hay dos grupos de cristianos. O sea, ellos hacen dos grupos. Los creyentes sin ser bautizados y creyentes bautizados. ¿Tú crees que existan dos grupos de cristianos? Solo hay, ¿cuántos cuerpos hay? No hay dos cuerpos, hay un solo cuerpo. Y todos los que han creído han sido bautizados por el Espíritu Santo y bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Ahí lo ves claro o no lo ves claro, amado hermano? Si quieres lo volvemos a leer. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos
No dice que a algunos creyentes, a todos, se nos dio a beber, ¿qué dice? De un mismo espíritu. ¿Por qué regaña Pablo a los Gálatas en el capítulo 3? ¿Por qué los regaña? ¿Cómo estaban ellos empezando a buscar la salvación? Por las obras. ¿A qué los lleva Pablo? Vamos ahí, Gálatas 3. ¿A dónde los lleva Pablo? Para que entiendan que no es por obras. ¿A dónde los lleva? Les lleva a que entiendan cómo se recibe el Espíritu Santo, ¿o no? A eso los lleva. ¿Qué pregunta les hace Pablo? Mire, primero los regaña. Los regaña, les dice: Gálatas tontos, necios, ¿quién os engañó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros? ¿Como qué? ¿Qué se les había predicado ya a los Gálatas? El evangelio de Jesucristo, hermano. Claramente se les había predicado que Cristo había muerto por sus pecados y había resucitado. Esto solo quiero saber de vosotros. Vea la pregunta que les hace Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír con fe, no por obras. Tú oyes el evangelio y lo crees, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? Y por eso les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, tú estás buscando recibir al Espíritu Santo de otra manera. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y termina diciéndoles: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, ya cerramos con Efesios 1:13. Ya con esta cita, si no nos queda claro, hermanos, pues ya, no podemos hacer otra cosa. Va a haber millones de cristianos que están clamando por ser bautizados por el Espíritu Santo. Créame lo que lo hay, hermano. Hay gente que quiere ser bautizada cuando ya todo creyente tiene al Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice Efesios 1:13? En Él, en el Señor, también vosotros los creyentes, ponga atención, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. A ver, ¿qué tuvimos que haber oído? El evangelio. ¿Y después qué tuvimos que haber hecho? Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? A ver, ¿ya quedó claro aquí? Si vimos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo llega? Oyendo el evangelio, creyendo al evangelio, es porque fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Cuando a alguien se le predica el evangelio y no lo entiende, ¿por qué no lo entiende? Porque el Espíritu Santo no entró en él. Y sin el Espíritu Santo, esa persona es imposible que pueda entender y creer al evangelio. ¿Sí queda claro? Y la Escritura dice que el que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. No es, hermano. Entonces, ¿cómo sabes tú que tú eres de Cristo? Tienes al Espíritu Santo. ¿Y hay testimonio en tu vida de que tienes al Espíritu Santo? Yo espero que así sea.